la vida privada en un escritor se confunde mucho con la vida literaria. Digamos que el mismo Vargas Llosa, sobre todo al principio de su carrera, luego se dedicó mucho más a analizar figuras históricas, pero al principio de su carrera pues cuenta mucho asuntos de su vida privada. La tía Julia y el escribidor, él es el escribidor que siempre se consideró y habla de ese matrimonio de un joven con una familiar mayor. Entonces, la vida privada se refleja muchas veces en lo escrito, o también pues su primera novela maravillosa de La ciudad y los perros, habla de su experiencia como, como estudiante de una academia militar en Lima, porque el papá no quería que él fuera escritor, el padre que él creía que había muerto, porque a eso le habían dicho en su casa en toda la infancia, que él no tenía papá, que el papá se había muerto, en realidad era un padre que se había alejado, que se había divorciado, se había abandonado a la mamá. De pronto reaparece un señor autoritario que, que detesta las aficiones amaneradas o medio, pues como si fuera de, bueno, le parecían muy poco masculino que uno se dedicara a la literatura y trata de virilizarlo mandándolo a una academia militar. Y de ahí lo que sale es una gran novela, su primera gran novela que publica como a los 25, 26 años y que se gana, pues grandes premios. Y también esto se nutre de su experiencia como cadete, como militar en esa academia. Eh, Eso marcó gran parte de su obra, ¿no? O sea, ese cuestionamiento a las dictaduras, a los militares, ¿no? Esa protesta social permanente, ¿no? Sí, es decir, es también el descubrimiento de los tipos humanos que uno se encuentra en cualquier situación. El hecho también para un muchacho de la burguesía o de la pequeña burguesía peruana que en el ejército se encuentra con gente de todas las clases sociales, de todo tipo. Entonces es realmente en nuestras sociedades tan divididas es poco común que uno realmente se cruce con gente muy distinta según el origen socioeconómico. Y esto ocurre en si uno se mete al ejército o si uno presta servicio militar, en el fútbol, en ciertos deportes y poco más. Pero es muy importante para el crecimiento de una persona realmente conocer más a fondo el país cuando todo el país confluye hacia un sitio que es como un laboratorio de lo que es el país y entonces están todos los claroscuros allí representados. Luego hay una novela de él, pues más política directamente, que es Conversación en la Catedral, que es tal vez la que a mí más me gusta, que es esta, que es técnicamente impecable y que es una de las novelas por las que creo yo que Mario Vargas Llosa seguirá siendo siempre recordado. Pero él además cada año, él era un trabajador incansable. Él decía injustamente de sí mismo que tenía poco talento, pero que era un gran trabajador. Él era capaz de publicar un año o cada 2 años una novela y luego un gran ensayo sobre un escritor que él admirara. El primer gran ensayo que publica es sobre Flaubert, La orgía perpetua. Él tuvo dos grandes escritores franceses que lo marcaron muchísimo. En lo literario, pues Flaubert y Víctor Hugo, y en lo ideológico y en la formación mental, Sartre. En esta última visita que le hicimos Cercas y yo, él nos contó que ya no era capaz de escribir novelas. El tratamiento le impedía la concentración que se necesita tan profunda para escribir una novela, pero que en cambio quería escribir un gran ensayo sobre Sartre. Digamos que este fue el libro que quedó trunco, su libro sobre Jean-Paul Sartre. Me acuerdo que yo sabía eso y le llevé de regalo un libro de Iris Murdoch sobre Sartre, de una gran escritora inglesa que también filósofa que escribió sobre Sartre. Entonces él estaba en eso y bueno, en fin, perdona Patricia, me he ido por las ramas No, no, de un porque montón de aprovechaste y cosas. nos hablas un poco de su legado y demás. Yo sé que Mario Vargas Llosa, Héctor, fue muy importante para ti y también para Cercas, ya que seguimos hablando de este encuentro hace 2 años, o poco menos en Madrid, con Mario Vargas Llosa, porque
como tú decías, ¿no? Leía a escritores más jóvenes, a nuevos escritores, y fue pues muy generoso, ¿no? En los elogios después de encontrar este libro que te puso, ¿no? En la palestra latinoamericana y mundial, ¿no? Y escribió un artículo bellísimo. Dijo que había sido una de las experiencias más fascinantes como lector al haber leído tu libro y que quería conocerte. Él escribe en el artículo que quería conocerte a pesar de que a veces al conocer al autor, ¿no? De esos libros maravillosos que él leía, pues un poco quedaba decepcionado, pero que él sentía que en tu caso, pues iba a ser diferente. Así que cuéntame cómo se conocieron. Finalmente él dice, bueno, finalmente tuve la fortuna de conocer a Héctor Abad, ¿no? ¿Y qué significó para ti, digamos, ese respaldo que te dio al escribir este artículo elogiándote, ¿no? Y elogiando pues ese libro maravilloso que ya es una película, en fin, y que todos nos hemos conmovido y hemos lagrimeado, ¿no? Al leerlo, la historia de tu familia, ¿no? La tragedia de tu padre, tu infancia, en fin, es un homenaje tan bello a tu padre. Y bueno, que él también lo sintió tanto como nosotros. ¿Qué significó eso para ti? Bueno, Patricia, no es nada común que los escritores muy famosos, consagrados, que se han ganado todos los premios y que empiezan a tener más años, lean a sus colegas más jóvenes. Es algo insólito. Pero Vargas Llosa no era así. Vargas Llosa era todo lo contrario. Hablabas, por ejemplo, de Onetti, me parece que lo Sí, que tenían una mencionaste. diferencia con Onetti, ¿no? A ti no te Sí, no, gustaba, pero a pues él sí. él me dijo, no, tienes que volverlo a leer, porque yo decía, no, yo creo que me aburre, yo creo que Onetti era muy distinto a Vargas Llosa. Incluso se burlaba de él, pero le dedicó un libro. Se burlaba de él en el sentido de que él decía, Onetti tenía caja de dientes, y él decía, yo tengo una dentadura perfecta, pero es que se la presté a Mario Vargas Llosa. Eh, eh, pero Onetti era lo contrario. Onetti estaba acostado en una cama tomando whisky todo el día. Y él no, digamos, no. Pero no es por eso que a mí no me gustaba, sino que tal vez porque me parecían sus libros un poco caóticamente alcohólicos. Pero después de que Mario Vargas Llosa me dijo, no, reléelo otra vez con más cuidado, pues yo volví a leerlo con más cuidado. Hay escritores que son difíciles de entrar en ellos. Unos fáciles, digamos, leer a Víctor Hugo, Los Miserables, que es otro de los ídolos de Vargas Llosa, es fácil. Pero leer a Onetti o a Conrad es mucho más complicado, pero cuando uno los logra leer y meterse en sus personajes, en esos seres mucho más oscuros, problemáticos, son fascinantes y bueno, para eso también tiene uno amigos más inteligentes que uno, para Que leerlos lo con guían en las cuidado. lecturas. Sí. Bueno, para nuestra audiencia, Juan Carlos Onetti es un escritor uruguayo que pues hace parte o hizo parte, ¿no? De ese boom, ¿no? Latinoamericano también, ¿no? O sea, un poco Sí, con su digamos historia un que poco ahí en el contemporánea. boom, los canónicos del boom serían Cortázar, Julio Cortázar, que era el mayor, Gabriel García Márquez, mm, a veces entraba o no José Donoso, el chileno, Mario Vargas Llosa, que era el más joven de todos, eh, el, Carlos Fuentes. pero el pre-boom, Carlos Fuentes, por supuesto, y el pre-boom eran Borges, Onetti, Rulfo, eran digamos pero el boom arrastró a los anteriores e incluso su eco hizo que en el mundo se interesara más gente por la literatura latinoamericana.